Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Comparto con ustedes la siguiente pregunta que nos hacen. La pregunta es esta: ¿hay niveles en la alabanza? Me refiero a cómo se debe llevar la alabanza cuando se llega a intensificar y llegar a la exaltación. ¿Hay algo después? Esa es la pregunta, y yo intuyo que la persona que nos hace esta pregunta a lo mejor es director de alabanza en su congregación. Cómo conducir, cómo dirigir a la gente, cómo canalizar, cómo llevar la alabanza y el mover del Espíritu y lo que Dios está haciendo y la respuesta de la gente. Cuando la alabanza o el tiempo de alabanza pasa por las diferentes facetas por las que pasa. Es un hecho que cuando estamos nosotros experimentando la alabanza congregacional en la iglesia, durante el tiempo de alabanza tocamos ámbitos diferentes, experimentamos cosas diferentes. En nuestros tiempos de alabanza tenemos tiempos de adoración, tenemos tiempos de aclamación, tenemos a lo mejor cánticos espirituales o cántico a Jehová. Tenemos tiempos de gozo, de júbilo, en donde palmeamos y danzamos tal y como lo dice la palabra de Dios. Los hijos de Sión se alegran en su rey, alaban su nombre con danza. Y eso está en la palabra de Dios. Así es que sí tenemos que entender que no debemos casarnos con un patrón y buscar ese patrón siempre en nuestros servicios de alabanza. Por el otro lado, tenemos que partir de alguna estructura predeterminada para tener una base, tener una forma, y entonces estar dispuestos a que sea el Señor el que termine de afinar, de refinar y el que nos lleve a hacer su voluntad en el servicio de alabanza. Un servicio de alabanza debe contar con todas estas diferentes experiencias. En nuestras congregaciones habrá gente que necesita adorar más que danzar y saltar y gritar. Al mismo tiempo vamos a encontrar gente, porque es allí donde están en Dios en su experiencia personal, que necesita saltar y gritar y palmear y todo aquello y danzar más que adorar. Ahora, ¿cómo hacemos entonces? Si hay tantas y tan diversas necesidades y tantas experiencias espirituales tan diversas representadas allí cuando estamos en un servicio de alabanza. Bueno, pues tenemos que pasar por todos esos ámbitos. Hay secuencias que obedecen a principios bíblicos. Por ejemplo, tenemos el tabernáculo mosaico, y el tabernáculo nos puede dar una muy buena base de cómo estructurar nuestros servicios de alabanza. Tenemos en el tabernáculo el atrio, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. Estos muebles que hay en el tabernáculo representan la estatura espiritual del Señor Jesucristo, en la cual se nos pide crecer. También nos muestran el camino que estamos recorriendo para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y también nos muestran el camino que debemos recorrer en muchas de las experiencias que tenemos todo el tiempo con Dios. Si lo aplicamos a la alabanza, también podemos irnos al Salmo 100 y hacer una lección paralela ahí con el tabernáculo mosaico. Porque el Salmo 100 nos dice lo siguiente: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bueno, aquí se menciona el cantar con gozo, el regocijarnos, el alegrarnos, el gritar de alegría, o como se definen esas palabras en hebreo, partir los oídos con sonido.
Pero también se menciona la acción de gracias y también se menciona el bendecir al Señor, que significa literalmente postrarnos delante del Señor. En el tabernáculo, si vemos la estatura de Jesucristo en el tabernáculo, vamos a estar conscientes que los muebles del atrio representan los pies y las piernas de la estatura. Así es que allí en el atrio, puesto que allí encontramos los pies, pues podemos entender que allí encontramos la danza. Así es que allí vamos a tener esos cantos alegres, cuando dice cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con regocijo. Así es que cuando estamos allí nos regocijamos, nos gozamos dando gracias a Dios por lo que Dios es. La letra de los cantos que cantamos tiene que ser muy bien escogida para que lo que cantemos sea la verdad de quién es Dios, y también para que cantemos letras que expresan nuestro testimonio personal, nuestra experiencia personal, la razón por la que estamos dando gracias, y todos juntos le demos gracias a Dios. La música en la iglesia no es un fin, la música en la iglesia es un medio que nos va a ayudar, un vehículo que nos va a ayudar a remontarnos a las alturas, nos va a ayudar a expresar lo que nuestro corazón, nuestro espíritu quieren expresar. Así es que expresamos gozo, expresamos gratitud, podemos entrar por allí. Luego tenemos el lugar santo, y el lugar santo corresponde a la altura del corazón en lo que sería la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Y allí ya estamos encontrando nosotros una experiencia más emocional. Tenemos que tener cuidado que nuestros tiempos de alabanza no sean únicamente emocionales. La alabanza tiene que ser una experiencia espiritual, pero por supuesto somos triuno, espíritu, alma y cuerpo. Así es que nuestro cuerpo tiene que alabar a Dios. Por eso la danza y los gritos de júbilo y palmear y levantar las manos, todas esas expresiones están en la palabra de Dios. Y si tenemos una relación viva con Dios, vamos a encontrar que es necesario expresar nuestra gratitud al Señor de todas esas maneras. Pero luego tenemos pues el atrio, y la parte emocional tiene que ver con nuestra alma. Y por supuesto que necesitamos alabar a Dios con nuestra alma. Y ahí están las emociones, los sentimientos. Entonces, en el lugar santo vamos a encontrar nosotros música más emotiva, más emocional. Y también es necesario, es válido y es necesario adorar al Señor a ese nivel, un nivel más emocional, un nivel más emotivo, a nivel del corazón. Y luego tenemos el lugar santísimo. En el lugar santísimo, allí se manifiesta la gloria de Dios, y allí en el arca está, entre otras cosas, está la palabra de Dios representada en esas tablas de la ley que estaban adentro del arca. Así es que en el arca, en donde encontramos la majestad de Dios, allí nos postramos y adoramos, allí meditamos, pensamos. Es muy importante elegir las palabras correctas para conducir a la gente o cuando estamos allí todos en nuestros tiempos de alabanza. Los cantos propicios a ese nivel son cantos que tienen una letra sencilla, pero al grano, y clara y explícita, y podemos repetirlos y meditar en lo que estamos diciendo. Y probablemente vamos a experimentar que a medida que esas palabras empiezan a martillar nuestra mente y nuestro corazón y empiezan a hacerse vivas, empieza a subir nuestro nivel, nuestra intensidad. Y eso nos lleva otra vez a aclamar a Dios con todas nuestras fuerzas, nada más que a otro nivel. Bueno, aquí tenemos otro principio tremendamente importante. El mundo o el ámbito espiritual del Hijo de Dios y el mundo o el ámbito espiritual del Padre. Pues el Señor Jesucristo tiene forma. Él es la única imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todo eso lo dice el libro de Hebreos capítulo 1. Así es que Dios le dio una forma a Cristo, el Verbo, para poder darlo a conocer entre los hombres.
Y gracias a Dios, porque si el Hijo de Dios no tuviera una forma, sería prácticamente imposible para los seres humanos conocerlo, entenderlo. Así es que Dios le dio una forma a Cristo, el Verbo, en la persona de Jesús, el hombre. Entonces, traducido esto a nuestras experiencias con Dios, a nuestras experiencias en su presencia, a nuestras experiencias de alabanza, necesitamos una forma, necesitamos entrar por algún lado. Así es que necesitamos una forma y por eso tenemos los cantos. Tienen una melodía, tienen armonía, tienen letra. Así es que estas formas nos ayudan a recorrer este camino o en el ámbito del Hijo de Dios hasta llegar al lugar santísimo, en donde el arca varias veces se refiere la Biblia como el estrado de los pies de Dios o el estrado de los pies del Padre. Entonces, cuando recorremos este camino en el Hijo de Dios, tarde o temprano empezamos a tocar este otro mundo, este otro ámbito, que es el ámbito del Padre o el mundo del Padre. Ahora, el Padre no tiene forma. Dios es quien es y Dios advirtió a su pueblo que no estuvieran buscando darle una forma a Dios porque Dios no tiene forma. El Padre no tiene forma. El Padre es espíritu, Él es gloria, por supuesto que es una persona, por supuesto que tenemos una relación personal con Dios, pero Dios advirtió que no estuvieran buscando hacerle una forma a Dios. En Deuteronomio capítulo 4, verso 15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Así es que Dios advirtió, no estén buscando darle una forma al Padre. Entonces, nuevamente, traigámoslo al ámbito de la alabanza. Jesús es la única forma válida que necesitamos, porque nuevamente Él es la imagen verdadera del único Dios invisible. Pero cuando entramos por medio de las formas que nos da la música con su melodía, su armonía, su ritmo y su letra, tarde o temprano tocamos el ámbito del Padre en donde no hay forma. Entonces, por eso a veces sucede que empezamos cantando un canto con forma y terminamos con una aclamación que ya no tiene forma, en donde solo podemos gritar, llorar, palmear, demostrar con nuestro cuerpo nuestra gratitud, responder a la presencia gloriosa de Dios que está allí, que se ha manifestado, y allí perdemos la forma y de repente encontramos que algunos saltan, otros lloran, unos están postrados, otros están saltando, algunos están riendo. Todas estas cosas las vemos, son frecuentes en un servicio de alabanza cargado con la presencia de Dios y con el poder del Espíritu Santo, y en donde la gente ha sido instruida adecuadamente para tener la libertad de moverse dentro de todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Así es que allí es donde entramos a estos momentos en donde no hay forma. A veces también entramos a lo que se llama el cántico a Jehová o el cántico nuevo, en donde dejamos de cantar la letra predeterminada de un canto predeterminado, sino que en vez de cantar así, Pablo dijo, cantaré con el entendimiento y cantaré con el espíritu también. Y de repente empezamos a cantarle un canto al Señor en el espíritu, en otras palabras, valiéndonos del don de hablar en otras lenguas. Y empezamos a cantarle a Dios en su propio idioma, este idioma que de manera gratuita, pero sobrenatural, nos ha sido dado por medio del don de hablar en otras lenguas. Entonces empezamos a cantar en otras lenguas. O a veces empezamos a cantar en español, pero no es algo predeterminado, es un canto
que empieza a salir de lo más profundo de nuestro ser espontáneo. Y empezamos a cantarlo en español o en nuestro idioma, pero con palabras que salen de manera espontánea. Ese es el cántico a Jehová también, o los cánticos espirituales. Y estos también son necesarios. Así es que necesitamos estar pendientes, conscientes, no digo propiciar todo esto, porque es Dios con su presencia quien lo propicia, pero saber que debemos dejar espacio para el movimiento del Espíritu Santo en nuestros servicios de alabanza. Así es que no nos extrañe que haya toda una gama de experiencias presente durante nuestros servicios. Niveles, en Dios todo es niveles. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, verso 26, encontramos que la semilla, que se refiere a la palabra de Dios, tiene niveles de desarrollo. En Marcos 4, 26 nos dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vemos que es la misma semilla, pero está pasando por diferentes niveles de desarrollo. Bueno, fruto maduro, ahí también hay niveles. En Mateo capítulo 13 se nos dice que podemos dar fruto al 30 por 1, también podemos dar fruto al 60 por 1 y podemos dar fruto al 100 por 1. O, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, podemos dar fruto, pero también podemos dar mucho fruto. Podemos dar fruto, podemos dar más fruto y podemos dar mucho fruto. Así es que esto se va a manifestar en nuestra vida de oración, se va a manifestar en nuestras experiencias en alabanza, se va a manifestar en nuestra manera de caminar con Dios y de desarrollarnos y de progresar en este maravilloso camino cristiano. Hay niveles de madurez también. Tenemos a un individuo que deja de ser niño y se convierte en joven, deja de ser joven y se convierte en adulto y sigue siendo el mismo individuo, nada más que está experimentando diferentes niveles de crecimiento o de madurez. Déjenme llevármelos ahora a lo siguiente. El Salmo 145, del verso 1 al 3, nos dice algo maravilloso y muy emocionante. Les leo: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Las alabanzas que Dios merece y que debemos darle a Dios son alabanzas grandes, grandiosas. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. La palabra grande, gadol, significa grande en magnitud, en extensión, en número, en intensidad, en sonido, en importancia. Todo eso significa la palabra grande. Es una palabra enorme, gadol, poderoso. Grande es Jehová. Y Él debe ser alabado de acuerdo a su nombre o a su naturaleza. Permítanme hacer un paréntesis acá y luego volvemos al Salmo 145. Pero el Salmo 48, verso 10, nos dice algo maravilloso. Dice: conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor o tu alabanza hasta los fines de la tierra. Así es que su alabanza tiene que ser en conformidad a su nombre. Si nuestro conocimiento y nuestra experiencia con la naturaleza de Dios es muy limitada, entonces la alabanza que le vamos a dar a Dios va a ser igual de limitada. Pero si estamos creciendo, como dice 2 de Pedro, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
Nuestro conocimiento de quién es Él, de su nombre, de su naturaleza, de su poder, de su carácter, de su autoridad, va a ir en aumento. Consecuentemente, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra experiencia, el reconocimiento de quién es Él va a ir en aumento. Entonces, nuestra alabanza va a ir siendo cada vez más expresiva, grandiosa, verdadera, sincera, explosiva. Una de las tantas palabras que se traduce alabanza es halal. Y halal significa hacer un espectáculo, hacer alarde, brillar. Significa básicamente actuar como un loco, como un tonto enamorado. Eso es alabanza. Así es que el Salmo 48:10, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Y si regresamos al Salmo 145, verso 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y la palabra suprema es meod en idioma hebreo, y meod significa excesivo, mucho, abundante. Significa fuerza, poder, abundancia, mucho. Todo eso significa meod. De manera completa, con vehemencia, con diligencia, excediéndonos. Todo eso significa meod. Así es que en vista de todo esto, no hay tal cosa como darle a Dios demasiada alabanza. No existe tal cosa como darle a Dios mucha alabanza. Nuestra alabanza, por maravillosa, majestuosa y expresiva que sea, siempre se va a quedar corta si la comparamos con lo maravilloso y majestuoso que es Dios. Así es que nuestra alabanza tiene que ser grande, superlativa, intensa. Solo les estoy dando las definiciones de todas estas alabanzas. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Halal, brillar, hacer alarde, actuar como un loco. Todo eso significa halal, dar gloria, hacer un espectáculo, celebrar. Todo eso significa la palabra halal, alabanza. Y luego dice, y su grandeza es inescrutable, ¿verdad? Gadol o Gdulá. Su grandeza, su dignidad es inescrutable. Luego el hombre jamás va a poder ponerse a la par de Dios y darle a Dios la alabanza apropiada a su nombre. Pero hacemos lo que podemos, hacemos lo que debemos. Así es que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios y en esa misma proporción y medida nuestra experiencia con Dios va a ir creciendo. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.